Gente, se viene video, temporada 2014, un vistazo. Han publicado un video como de 23 minutos en el que han sacado de todo. Van a hablar de lo nuevo que se viene para LOL, Arcane y campeones, etcétera. Entonces, vamos a reaccionarlo con el chat más hermoso, lindo y bonito que hay en la morada. O ya saben en cuál, pues, ¿para qué nos hacemos? Ya saben en cuál. Y vamos a ver qué se viene, gente. Así que vamos a empezar. Ojo. A ver, esto es lo nuevo de Hair Steel Briar. Un pequeño vistazo a lo que vimos en la anterior. O a lo mejor hay un guiño de lo nuevo. No, pero esto es todo lo que se ha visto anteriormente. Los Worlds, MSI. Tienen bastante hype con esta temporada 2024. Yo sí, O sea, se vienen campeones, se vienen eventos, se vienen cosillas. Yo sí tengo hype, O sea, la verdad, las cosas como son, creo que es la temporada que más me hypea en mucho tiempo. Aparte que se viene un pedazo de cinemática. Ya la anunciaron. Temporada 2024. I'm Andre, also known as Midler. And I'm Jeremy, aka Brightman. Welcome back. We hope you all had a wonderful and happy holiday season, and we're really excited to welcome you to season 2024. Now, we're filming this video in early November, so anything that happens between now and the start... A principios de noviembre lo grabaron. Ya, Dios, o sea, esta cosa... O sea, Riot trabaja con mucho tiempo de antelación. Llevan casi como 2 meses desde que ya tenían pensado esto. Ranked updates, new champions, some information about Arcane Season 2, and some updates... Van a actualizar las rankeds. ¿Qué van a cambiar ahora? Y campeones. Now, before we get started, don't forget that when you jump into a game in 5 days, Summoner's Rift is going to look and feel a little bit different. Bueno, ya hemos subido algo con respecto a los cambios. And updates to the core item system. And as a reminder, Season Start Cinematic is going to be releasing next week on January 10th. 10 de enero, gente, apúntenlo en el calendario. 10 de enero, cinemática, la vamos a reaccionar en vivo. Apúntenle bien ahí. Ubaman, voy a estar esperándola. Voy a tener contador y todo. ¡Uy! Mira, tiene un Pokémon Eevee ahí. No he visto. Espera, la cantidad de peluches. A ver. Man, ¿vieron la cantidad de peluches que había aquí? Pero... no sé si lo... O sea, ¿esto lo pusieron para el video o de verdad trabajan así? La verdad, yo creo que lo pusieron solo para el video. Porque si trabajan así... no, man, ¿cómo cuántos peluches hay acá? Parece tienda. Oye, está muy bonitos, Yo quiero el del Alistar. El del Alistar está God. Pero sí, esto... no sé si lo pusieron... no, tienen la etiqueta, Entonces yo creo que nada más los pusieron para que se viera bonito. Pero en verdad aquí tienen que tener, no sé, el café y eso. Es el equipo. ¡Clasificatorias! Hey everyone, I'm Matthew Long Harrison, the lead gameplay designer for League. I wanted to take a moment to talk to you all about some of our thoughts on Ranked, some of our learnings from the changes we made last year, and what we want to do this year to help make your climbs better for season 2024. Mejorar el ascenso. Last year, we added Emerald tier and increased LP gains to help alleviate any pain from increasing the number of rank resets each year. And while we've seen an overall increase in match quality, there were some side effects that moved us away from where we want to take Ranked. We've seen much larger differences in visible ranks in games, meaning many of you saw players with different ranks in your matches, like a plat player in a silver game. Sí, esto ha pasado mucho y es un comentario muy frecuente en los videos o en los streams de que ¿por qué me toca gente esmeralda si soy plata o si soy oro? Por eso mismo, porque como que están juntando gente ya de más diferentes celos. So we're making some focused improvements on how the rank system evaluates player skill to reduce these situations. These changes will be going live when you start your rank climb next week. The changes should help resolve some other pain points, such as losing more LP than you gain, even with a positive ranked win rate overall. Esto sí es horrible. O sea, cuando tienes una tasa de victorias, un win rate positivo, hay veces que ganas muy poquito LP y pierdes o más o lo mismo. Cosa que no tiene sentido, porque si tienes un win rate positivo, deberías de ganar muchos más puntos y perder menos. Pero me ha pasado en cuentas que tengo 70% de win rate o 60% de win rate y pierden un montón de puntos. O sea, no sé, eso me hace muy raro. Van a hablar de los Smurfs y jugadores nuevos.
As always, we'll be closely monitoring these changes, as well as your feedback, to make adjustments as needed. Best of luck in your climbs, and welcome to Season 2024. Bueno, mucho no habló, pero... ¡Campeones! ¡Ole! Campeones nuevos, gente. Lo que nos interesa. And I'm Soap May, also known as Soapbox, production lead on the Champions team. Ahora sí. Uy, el reward de Skarner. Uy, está horrible, hermano. O sea, no es por ser mala onda, pero no pude... O sea, siento que no está mal, pero el color no le ayuda. Es que el Skarner actual es muy llamativo. El Skarner actual es muy llamativo. Es púrpura, brillante, de cristales. Y este, no sé, se ve bien raro, muy apagado. No se le ve ni la cara. No sé si lo vayan a cambiar un poco. Pero la skin base está fea. A lo mejor las otras skins sí son guapas. Pero la skin base... A ver, en HD ya se ve mejor. Ok, los efectos puede que arreglen un poco, Ya viéndolo así, más HD, no se ve tan mal. Oye, levanta la piedra, limpia. Oye, actualización de 2 campeones. Arcane. Ah, van a llevar a la de esta de Noxus, la señora de Noxus a Arcane, ¿eh? Después de la actualización esperada en Arcane. She has a great theme and has become an iconic part of the league roster. Oh, ok, esto es el rework a Chivanita. Oh, Dios, la han reworkado bien, ¿eh? Bueno, son conceptos que tiene, pero se viene por fin rework a Chivana, gente. Después de como 3 años que lo prometieron, por fin. Se ve bien, ¿eh? Se ve bien. Se ve guapa. Instead of a complete overhaul on her narrative and themes. Think more Udyr and less Skarner. But we want to be transparent about her timeline. Shyvana's VGU will not be released until 2025. 2025, no, pues mínimo falta el año, hermano, falta muchísimo. Campeones nuevos, por favor. Ya, Smolder. ¡Ah, es un dragón! Al menos no terminé en un árbol otra vez. Amigo. O sea, no me disgusta, la verdad. La Ultimate se ve rota, ¿eh? Tiene pinta de que la Ultimate escala con AP. Entonces yo creo que lo voy a jugar AP, ¿eh? Y lo voy a jugar jungla. Ya saben, se viene video de Smolder jungla. Yo soy el mejor dragón. Mamá, ¿cómo se llaman las cositas de fuego junto a mis orejas? Ya subí un video al canal de YouTube hablando de las habilidades. O sea, ya lo analizamos completo. Mira lo que puedo hacer. Amigo, ay Dios, veo eso y me da miedo. Creo que va a ser híbrido, ¿eh? Puede ser híbrido, que se juegue AP y AD también, ¿eh? Está bien. Lindo. Sí, es muy sencillo. We want to fulfill the fantasy of a little dragon who can focus on honing his fire-breathing skills. And while Smolder may be working on his skills, his mom is never too far in the distance and is always ready to make an appearance when he needs her the most. After Smolder, we'll be heading further north to cool off from all that dragon fire. Our Vastayan solo laner is someone we've been... Carrilero Bastaya en solitario. A ver, Carrilero Bastaya en solitario. Esto es...
¿Qué se ve aquí? Bueno, no se ve mucho, ¿eh? Se ve un poco de arte. Creo que parece ser un mago. Veo algo de magia, dibujo. No sé qué sea, ¿eh? Nuevo campeón. ¿Va a ser top laner? But the last time we tried that development took a bit of a detour and we ended up with Silas. But not to worry, the Champions Ah, caray. team is back on the case and is focusing O sea, querían sacar este campeón, pero terminaron sacando a Sylas. on making a new mid-range mage. Un nuevo We mago de have medio another alcance. champion in the works who should be a familiar face to all of you. But we're gonna hand things over to Riot Brightmoon and Meddler to talk a little bit more about our new upcoming champion. A ver, nuevo campeón. Dame info. Last year, we shared that Arcane Season 2 would be releasing globally this November. Everyone at Riot is really excited by the show, and we've been inspired to bring Se viene Arcane 2, gente. We're excited to show you a small preview of one of the things the League team Uy, has been tráiler. working on. So the first bit of Arcane you'll be seeing in League will be Ambessa Madara. She'll bring Noxian domination to the Rift. And much like how she is in the show, she won't be for the faint of heart in game. Don't let her large stature fool you though. She brings both strength and speed, sidestepping attacks with surprising agility. ¿Cómo va a salir esta señora en LOL, no? Va a salir la... Arcane you'll be seeing in League Esta va a salir como nueva campeona. Uy, va a tener movilidad y daño. Ambessa Madara. She'll bring Noxian No parece que sea muy móvil, pero... And much like how she is in the show, she won't be for the faint of heart in game. Don't let her large stature fool you though. She brings both strength and speed, sidestepping attacks with surprising agility. Ok, ágil. And Ambessa is only the first piece of Arcane coming to League this year. To celebrate Arcane Season 2, Para celebrar la temporada 2 tendremos jugabilidad inspirada en Arcane y una nueva actualización. as well as a few other surprises. Ok, me imagino que van a cambiar el mapa y todo. For the new season. I hope you are too. Como lo hicieron con la primera temporada. A ver, un clip. Maybe just one. Okay. A ver, un But clip. Just a short one. A ver. Se viene, gente. Ok. Una transfusión. Este es Singed. Singed. Ese es Warwick. Ese es lo que trae en la espalda Warwick. Creo. ¿No? Ah, esa es la hija de Singed. No me acuerdo que había un rumor que la hija... ¡Oh! Bro, es Warwick. Uy. Tremendo, tremendo. Hey everyone, I'm Evan Humphries, aka Riot Revenancer, the lead system designer. Ese era Singed, Warwick y Singed. Creo que no sé por qué pensé que había un rumor que la hija de Singed era Oriana. No estoy seguro. Pero bueno. Viene cambio ahora a maestría de campeones. For our motivations team. We're responsible Sistema de for motivaciones. various systems around the game like loot, honor, and Ok, champion sistema mastery, diferentes de which is juego y what I'm here to botín. talk to you all about today. Champions are the most central part of League, and we love the dedication that a lot of you have to your mains. We want Okay. mastering champions to be a meaningful experience that lets you differentiate more between players who play champions some and players who play them a ton. La maestría 7, obviamente. So, No, mi we're maestría uncapping 7 the es leveling deshonra, system and letting brother. you show up exactly how much you play your favorite champions. Levels 7 through 10 will unlock new versions of the master. Los niveles 7 y 10 para desbloquear nuevas versiones de gestos de maestría. Estas son las nuevas maestrías. Ok, esta sería la 1, 2, 3, 6, 7. Ok. A partir del nivel 11 aparecerá un contador que mostrará tu nivel de maestría total. Your current champion mastery points will carry over to the new system. So if you've already grinded to mastery 7 on your main, there's no need to do it again. And those of you with enough mastery points will end up at even higher levels. We'll be back again. Ok, si por ejemplo tienes 2 millones de maestría con un campeón, te va a dar como maestría máxima y como un nivel después de la maestría 11. Después de la maestría 11 va a aparecer como un número que va a decir, no sé, maestría 11, nivel 49, que sea alguien que tiene millones de maestría, ¿no? Again as we get closer to launch in the first half of the year with more info on this updated system. Ok, sí se ven. Modos.
Hey Dale. everyone. It's I'm only Eduardo game. Cadmus Hey, gracias Sam por el alto Prime. Te agradece, hermano. Bienvenido. Pejoso, and I'm a team lead for game modes on League of Legends. Modos de League of Legends, modos de juego. So last year, we released Arena and we received a huge amount of support from Ah, all ok, of esa you. fue la beta de We arena. brought it back in December to test out some changes and make some improvements. We're happy to share, though, that it's coming back again in the first half of this year with even more improvements. Our goal ¿Lo for van a the next quitar iteration of otra Arena vez? is to increase champion diversity, improve game-to-game variance, and foster even more experimentation. One of our favorite parts of Arena is the ability to play some fun and wacky combinations that Yo creo wouldn't and maybe que shouldn't work in Summoner's. de momento Arena es el modo de juego más exitoso que sacaron en los últimos años Riot, Pero se nota porque precisamente llevan mucho tiempo sin sacar el modo de juego bueno. Pero es para mí esto es un modo muy exitoso. Pero yo lo dije ya antes y lo voy a decir de nuevo. Riot, no te cuesta nada sacar por una temporada el mapa 3 versus 3. Por favor, saca el mapa 3 versus 3. Ya está hecho el mapa, ya tienes todo, hermano. Saca el mapa 3 versus 3. No te va a costar nada. Ya está en el juego. Ya es como, solo sácalo y adapta uno que otro campeón y ya está. Pero no sé por qué no lo sacan. Igual, este modo de juego muy bueno. Rift. So we want to encourage that with some more targeted changes to gameplay and game balance. The biggest Okay. change you'll see is that we're increasing the number of teams from 4 teams of 2 to 8 teams of 2, for a total of 16 players in each game of Arena, making Arena a 2v2. O sea, van a ser ahora 8 equipos. Oh, eso está bueno. Va a haber mucha más gente ahora. That you'll face Tipo different TFT. teams more often, have more chances at redemption, and maybe get out early or crush O sea, the siento que van a competition ser if you're really largas good las crowd. partidas de TFT ahora. Ok, a las partidas de arena. Nuevos aumentos, nuevos mapas. Si le están metiendo trabajo es que el modo de juego fue un éxito. A ver, ¿qué modos? Aur. Uno para todos. Even with all the work happening on Arena last year, we still have something else cooking behind the scenes. A ver. We're experimenting with yet another new mode. Otro nuevo That, like Arena, modo. will be a totally Que como different arena take será una on forma early totalmente gameplay. diferente de But jugar. unlike Arena, this will be a little bit more of a chill way to spend time with your friends. Ok, We don't algo wanna más spoil relajado. too much yet, so we'll be back later this year to share more. Good luck, have fun, and we'll see you in ARAM, Arena, Earth, OFA, and TBD. Ok. A ver, exceptuando... a mí no me interesa ni el URF ni el uno para todos. Es un modo de juegos que ya los tengo quemadísimos. Supongo que para alguien que es nuevo en el LoL le llamará la atención. Pero a mí no me gusta. Me gusta el modo arena y el nuevo modo que hablan. ¿Saben qué sospecha tengo? Que es un modo tipo PvE. O sea, como Odisea. Eso estaría muy bueno. Un modo de juego más tipo PvE, Odisea. Que, por ejemplo, en lugar de jugar contra otros jugadores, juegues contra monstruos. Como quien jugó Odisea sabe a lo que me refiero. Ese modo era buenísimo. Algo así estaría bueno. Last year, we spent some time behind the scenes working on Espera, ¿qué decía? updating League's Antitrampas. and bot detection software, as our current version had fallen behind the times. This was compounded by the security breach earlier in the year, which increased Sí. our vulnerability to botting and cheating. And a pretty consistent piece of feedback that we've been hearing from you all is the high number of bot and games, disrupted Eso es verdad. Hackearon a Riot, ¿no? El año pasado pasamos algún tiempo entre bastidores. behind the scenes working on updating League's Trabajando en un sistema antitrampas y detección de bots. as our current version had fallen behind the times. This was compounded by the security breach earlier Ok, in the year, no, a principios de which año increased our tuvieron una brecha de vulnerability to botting seguridad, and cheating. lo que aumentó la vulnerabilidad de bot y trampas y comentarios bastante consistentes. Is the high number of bots in games, disrupted smurfs and ranked, and an increase in scripting. Bots, smurf, We know this has been a scripters, consistent de pain point in todo. League, so it's something we've been working on fixing. One of our goals this year is to maintain and improve the competitive integrity in all of your League games, whether it's in ranked or normals, Es que- Clash, Arena, whatever. Parece broma, gente, y parece una exageración, pero en serio sí hay una cantidad de scripters y hackers en el LoL abismal. So in late February or early March, we're bringing Vanguard to League. Vanguard is our proprietary anti-cheat and anti-botting software that's been active in Yo prefiero que metan el Vanguard de Valorant al LoL, me parece buena opción. Success in their ability to catch and stop cheaters in their games, and we expect to see similar results when we implement it in League. Similar to Valorant's version of Vanguard,
leads to Similar a la remote versión de kernel Vanguard. This is becoming standard for strong Ok, NT software. se va a ejecutar a nivel de NT bot núcleo. makers are quick to adapt. If you don't run at this level, they will, and thereby evade all of the anti-cheat software as a result. Ok. Now, Vanguard offers us the ability to catch bots and cheaters Ok, Vanguard va a eliminar los bots y los tramposos rápido y as quickly eficazmente. and effectively as possible. It also gives us the opportunity to do things like hardware ban offenders Ah, eso es muy bueno. Esto, por ejemplo. effectively as possible. Esto es perfecto. También nos permite hacer cosas como suspender a infractores por su hardware. Esto significa que, por ejemplo, alguno dirá, bueno, scripteo en una cuenta y no pasa nada. Te van a banear por hardware, güey. O sea, te van a banear la computadora. La única manera que vas a poder jugar algún juego de red va a ser por otra computadora, porque esa va a estar... Dios, man, Dios. Es que va a ser una locura esto. O sea, si te banearon la computadora, buena suerte. No vas a poder jugar ni LOL ni Valorant ya. A menos que te compres otra PC. Te van a matar... Bueno, no te van a matar la compu. Simplemente no vas a poder jugar juegos de Riot. To do things like hardware ban offenders and terminate matches in which cheaters attack. ¡Ay, man! Juego terminado, tramposo detectado. El juego ha terminado porque se ha detectado un tramposo en tu juego. No win, no loss. No hay créditos para ningún jugador. Eso va a pasar, ¿eh? Holy. Dios, man. Si se detecta uno, pues bueno, se cierra la partida. Va a ser como un remake. Supongo. Supongo que esto va a ser al inicio del juego. No está mal, ¿eh? Me gusta. Me gusta, me gusta. Refunding loss of LP for everybody except the person cheating, of course. Now, we know that there's a question and concern of data privacy around kernel-level anti-cheat. This is something that came up with Vanguard and Valorant as well, and we want to take a moment to tackle those concerns. Uy, gracias, Marcelos. Vanguard does not Sorry, sí es verdad. No se va a poder escuchar allá. collect or process any personal information differently from our current anti-cheat software. We don't need or want to know anything more about you or your machine other Ok, than what que is no necessary. quieren saber nada del no por de Tristana que tienes en tus carpetas. Que no va a pasar nada en tu privacidad. Que simplemente ellos van con respecto al juego y ya está. To maintain integrity when playing our games. Now, if you already De hecho, lo del ghosting... Ojo, lo del ghosting... no creo que lo puedan hacer... Pero Vanguard sabe qué pestañas y qué carpetas y todo lo que tienes abierto. Entonces, no sé. have Vanguard installed, Vi un clip que decía... Vi un clip de Valorant. Me pareció interesante. Que el clip de Valorant decía que, por ejemplo, en Valorant también se da mucho el ghosting, ¿no? Y el sniping, que a nivel de competitivo es horrible. Y decía... ghoster detectado. Y le cerraba el juego porque estaba viendo un stream de un jugador pues que tenía vinculada su cuenta. Obviamente era falso, pero era como que una idea, ¿no? Que se tenía para eliminar esa manera de hacer trampa, porque es trampa, vaya. Por más raro que lo veas, es hacer trampas, sí o sí. Pero dudo que lo haga, la verdad. No se puede. Espérate, ¿en unas semanas? O sea, ya... Si ya tienes instalado Vanguard porque juegas Valorant, no tienes que hacer nada y vas a continuar normalmente. Pero si no lo has hecho, en algunas semanas se te pedirá que instales Vanguard para poder jugar LOL. O sea que no van a poder jugar LOL, gente, si no instalan Vanguard. Ya va a entrar, o sea, va a entrar al inicio de temporada, rápido. We'll be sure to communicate with you all as the changes go live and to let you know how things are going afterwards. All right, we're going to hand things back off to the dev team now for an update on some of the skins coming to League this year. ¿Qué es Vanguard? Es el antitrampas de Valorant, que ahora lo van a pasar también para el LoL y no te va a dejar jugar LoL si no tienes eso. Lo único malo de Vanguard, lo que no me gusta, es que solamente lo puedes... ¿cómo decirlo? Tienes que reiniciar la computadora. Si, por ejemplo, lo cerraste, tienes que reiniciar la computadora para volver a poder usarlo. O sea, solamente se puede usar cuando lo reinicias la computadora. Es lo único malo. No pesa nada. Simplemente es algo X. No.
you can't have any kind of costuming on the stretch locations and like the thighs, that makes the elbows, so you're kind of isolated. Hey everyone, I'm Stephanie. Uy, skins, gente. ¿Dónde está la plata? ¿Dónde? Esta es la parte favorita de Riot Games. Las skins, en los aspectos. Dijeron, mira, vamos a sacar unas 20 skins deluxe. Y si se puede, no sé, una para Poppy. Temáticas que vienen para el LoL. But first, I believe we owe you an updated prestige skin list. Yes, we do. Ta-da! Ok, skin de prestigio. Rokan, Israel, Kendrat. No entiendo. Oh. Ok, Kindred, Rakan. No entendí el chiste. Supongo que el chiste de allá, ¿no? Rakan, Ezreal, Kindred, Evelyn Kale. Skin de prestigio. Dos. Oh, reworks visuales. Uy, es el Lee Sin, papá. Uff. O sea, rework visual para Lee Sin, gente. ¿Qué? O sea, yo siento que Lee Sin no está tan mal, ¿sabes? Oye, papá, mira. Esta Lee Sin callejero, papá. No, está buena, está buena. Tremenda espalda, amigo, pasa rutina. And have been sure to similarly focus on this with the skins. We're really excited to put him and his newly unbroken neck into your hands, and you can expect to bring him onto the Rift in early May. We did want to give you a heads up that we have run into algunos retos con Timo. With Timo, such a troublemaker. Mischievous. Ugh, seriously. His ASU is taking us a bit longer than we originally intended, and we're currently figuring out our updated timelines, but we'll be back. Ay, amigo, mira cómo se ve el Timo, man. Ay, oye, o sea, yo siento que va a parecer más un... O sea, es que Timo camina muy raro en el juego, ¿no? Porque Timo camina como si estuviera girando así. Camina así, o sea, no camina en sí, es muy raro la caminata, como que hace esto. No se nota, pero aquí ya se le ven los pies. Bueno, pezuñas en este caso sería por la skin. Entonces, no sé. ¿Qué animación le irán a añadir? ¿Ves? Tiene pies ahora. ¿Ves? Los pies y todo. Se ve bien. Y lo que yo pienso es que le pueden hacer algo parecido como en Wild Rift y que cuando corra va a tirar una marometa. Celebrating the Lunar New Year with a brand new thematic called Heaven Scale, which pays homage to the rich cultural heritage of the holiday. A ver. In the world of Heaven Scale, a ok. curious court of deities... ¿Este skin de qué es? ¿Lee Sin? ¿Esto quién es? Parece Lee, ¿no? Tiene una mano de dragón. ¿Alguien sabe qué campeón es? Shyvana. Lee Año Lunar. Sí, por los ojos, ¿no? Está guapa. Uy, amigo, está guapísima la skin. Esta es Kaisa. We wanted to take care to preserve the majestic and beautiful designs while also keeping a fun and celebratory tone in line with the spirit of the holiday. We also have another brand new thematic coming up that delves into a world where primal instinct reigns supreme, called Primal Ambush. Primal Ambush draws heavy inspiration in the mortal celebration. O sea... So Heaven Scale's design fantasy... Ok, mira, fíjense. A bit more heavily into ancient historical ok, Reino Celestial. Y más modernas. Año Nuevo Lunar. Bestia Lunar o Año Nuevo Chino. O sea, esta es como tipo para... Este tipo de skin allá en China venden muchísimo y les encanta este tipo de este. Pero no sé, Rito, a mí dame Proyecto, Academia, Odisea. No quiero 400 versiones de dragones. Igual la skin está bonita, ¿sabes?
Primal Ambush draws heavy Esta bestia no se ve mal. Esta de Vi se ve buena. La de Talon también. Mo furro. We wanted to show some love to our Southeast Asian players in particular with this thematic. We really drew a ton of inspiration from that region, the fashions of those cultures, where tigers naturally live and hold a great Tigres viven en su estado natural y gran significado. A ver, ¿cómo? Corte férica. Espérate, este es proyecto. Vi algo de ahí de proyecto. Ah, mira. Desde hace unos años como proyecto. Ojo, viene proyecto, bien. Luna de sangre. We've also been taking a look at some improvements we can make outside of just what new skins we're releasing. A ver. Mejoras para nuevos aspectos. Legendarios antiguos. Van a reworkear. So we're going to be going back to add them to skins that missed out. This includes skins such as Broloff, Corporate Moon. Era Nafiri proyecto. Oh, pues no se ve mal, le queda bien la temática. Ah, mira, van a mejorar Broloff, Mundo Ejecutivo y Tristán, entrenadora de dragones. Trist will actually be live in just a few days. And finally, we have some skins coming out for champions who haven't had as much love in a little bit. Ok. As of filming, Ramus is currently... Ramus, ojo. Este skin de Ramus, ¿qué? Es como... Ay, se ve kawaii, Okay. Se ve kawaii, man. Como que le van a sacar una skin tierna a Ramus. Un poco raro. Pero bueno, está bien. Ah, ok, creo que eso es por la temática esta de verano, veraniega. All right, well that's it for us for now. We're going to hand things over to the esports team who will give you an update on the competitive side of League that we definitely should have been drafted for. Yep, absolutely. Ok. Silver 2. I am iron. Oh, bueno. Hi everyone, I'm Nazala Taha. And I'm Chris Greeley. Ok, se viene esports. Temporada del LOL 14. We want to give you a look at some of our plans for 2024. So let's start by talking about our global events. MSI Wars, bien. We want our international events to have a strong regional representation. Queremos so que that nuestros the best teams from each region can fight it out on the global stage. This year we're making it so that Este año vamos a hacer que haya 3 plazas de base para LPL, LSK, LEC y LCS. O sea, va a haber 3 espacios para cada región. Las regiones más grandes. ¡Ojo! LEC and LCS at Worlds. With new ways for teams Con nuevas formas de que los equipos y regiones ganan plazas adicionales. El LLA, la de la TAM, CBLOL, la brasileña, PCS y BCS. Creo que esta es de Vietnam y esta no sé de dónde sea la PCS. ¿De dónde es la PCS? Tendrán sus plazas intactas. Ok. Mismo formato de doble eliminación. For the first time ever, the winning MSI team will be awarded a guaranteed... Ok, a ver, por primera vez el equipo ganador del MSI va a obtener un pase directo al Mundial. Uy, eso está muy bueno. O sea, añade cierto peso ya al MSI porque si bien el MSI es un campeonato que pues, sí genera hype, creo yo que el hecho de que el equipo que gane ya tenga un lugar asegurado en el Mundial es un buen incentivo para añadirle todavía un extra. Ah, y también una plaza adicional para su región. Por ejemplo, ¿no? Supongamos la LLA, no sé, gana el MSI y ganan un lugar, por ejemplo, R7, pues de todas formas la LLA va a tener el otro lugar para su propia región. Entonces van a poder ir 2 equipos de la TAM. ¿Va? Yo presiento que este año hay doble espacio para la TAM en Worlds, gente. And the next best performing region at MSI will secure an additional world seed for their region. Ok. And we can't wait to see the increased competition. Sí, va a aumentar mucho el nivel de competencia en MSI. Ok, el MSI va a ser en China. Uy, qué bonito, amigo. Está hermoso. Amigo, está hermoso. Ojo, Worlds en Europa, gente. Vamos a Europa.
finals taking place in London, England at the O2. ¿Nos vamos a Europa o qué? Today ¿Vamos a we want to Worlds? let you know where the rest of the tournament will be held. Well, we'll be kicking off Yo creo que es lo Worlds más in fácil que voy a tener de ir a un mundial del LoL. Berlin at our newly remodeled esports ¿Será que este arena año for play-ins te llevan and al país de stages. Worlds? Then we'll Esperemos, brother, esperemos. Ojalá que sí, la verdad. Estaría head to guapo. the Adidas Arena in Paris, France for quarterfinals and semifinals. Fans brought so much energy to the Paris finals in 2019. Final París and we're really 2019. excited to see what you all do for not just one, but 2 stages of Worlds there. Worlds will run from September 24th through November 2nd. Va, si voy, les hago vlog, seguro. O sea, ya IRL por allá. O sea, creo que sería un buen content hacer eso. And we'll be back later this year as we get closer to the event to announce ticket sales dates. Now, as we embark on the 2024 season, we are so proud to commemorate 14 remarkable 14 years años of de LoL LoL esports. eSports, Throughout this Dios. decade and a half, we've witnessed pro players from around the Ya world 14 años, leave their amigo, mark, de displaying League incredible of Legends resilience, eSports, gente. mastery of League of Legends gameplay, Parece and que fue inspiring ayer millions of fans cuando vi a Faker, bueno, ganar su segundo mundial, porque el primero no lo vi, sinceramente. across the globe. To celebrate those who have made a lasting impact on the game, the sport, and the community, and really honor their legacies, we are proud to introduce the LoL Esports Hall Oh, of ok. El muro There del are a League of number of Legends pro players eSports. worthy of being inducted into Hay varios our jugadores unique incluidos en version nuestra of the versión Hall de of Salón de la So Fama. we've gathered an independent voting panel of esports industry veterans and experts Ok. from every region around the world. Va a haber un Salón de la Fama de LoL, de eSports. Miren, creo que aquí todos sabemos que el primero que va a tener el lugar asegurado va a ser Faker. O sea, es imposible que Faker no tenga su lugar asegurado. To vote and select our very first inductee. Primer Each miembro year va a that ser was Faker. inducted Es into the Hall of indiscutible. Legends will have their historic careers celebrated both IRL and in game. Now, we're currently collecting votes, and we'll be back later this year to share more. And finally, all of our regional leagues Todas are nuestras gearing ligas up for the start regionales of se the están preparando para el 2024 inicio de la competitive temporada season. You can tune in 2024. on lolesports.com. Ya va a empezar pronto, January la LLA and también. keep up with all Ojito. of your favorite teams and pros. We can't wait to watch the 2024 LoL Esports season with all A of mí you. también me Good luck emociona. on your climbs. Thank you in advance for tuning in and supporting your favorite teams and leagues. Now, here's Riot Brightmoon and Medler to wrap us up. All right, before we go, we wanted to Man, remind you that we're no es celebrating. por joda, pero qué guapo es este tipo, eh. O sea, man, la barba como se la arregla, las cosas como son, sinceramente. A special birthday for League this year. Esa es una barba cuidada. Y yo lo reconozco que se nota que el man le sabe, le sabe. A mí no me sale esa madre, güey. Y tiene cara de gigachat, exacto. ¿Eh? Tiene una cara de gigachat. Pero yo reconozco una barba bien cuidada. We are turning 15. O sea, se la arregló We're antes, so ¿no? close to being able to finally drive a car. Oh, and the Lo sospechaba. But we're looking forward to celebrating with you all later this year. We're not doing new game announcements this time. This year Okay. is all about League and celebrating our 15th birthday with all of you. So look forward to the celebrations coming in October. And as a reminder, don't forget to check out the dev blogs. Blogs de devs y Detail todo, on some of the detalles y topics bla, we bla, bla. discussed today. Ok. We'll also be back with our regular dev updates as usual Actualización after después de this este video. So we'll be seeing you soon. Best of luck on your climbs, and welcome to season 2024. Bueno, temporada 2024, gente. Bien. ¡Oh! Cinemática. Cinemática, gente, se viene. Uy, 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 uy. Ay, papá. Ahora se viene Awaken 2. Awaken 2, papá. Se viene. Yo voy a poner contador para esta cinemática. Es Trinda, ¿no? Este es Trinda. GG, gente. GG. Bueno. Está bien. Está bien.